Estoy en comunicación con la doctora Delia Muñoz, exministro de Justicia de la gestión del presidente constitucional del Perú, el congresista Manuel Merino de Lama. Doctora, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Buenos días, Juan. Muy amable por su interés en los temas que ocurren en el Perú. ¿Qué nos puedes decir cuando algunos peruanos de forma malintencionada o desinformada dicen que el gobierno del presidente Merino fue inconstitucional y fue producto de un golpe de Estado? Bueno, yo lo único que puedo señalar es que en el Perú tenemos una norma fundamental que se llama Constitución. Y entre el año 2017 y el año 2020 hemos visto que las fuerzas políticas han utilizado las diferentes figuras de control político, valga la redundancia, que nuestra norma permite. Así, hemos tenido la renuncia de un presidente y en base a las normas establecidas en la Constitución, la sucesión presidencial pasó a quien ejercía la primera vicepresidencia, haciéndose cargo de la conducción del país a nivel del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Congreso de la República fue cerrado por decisión del presidente en funciones, del jefe de Estado. Esto también fue objeto de un cuestionamiento y el Tribunal Constitucional aceptó tal figura. No puede estar de acuerdo o no, pero ocurrieron esos dos movimientos constitucionales validados a nivel interno. Posteriormente vino la moción de vacancia contra el señor Vizcarra, que ocupaba la presidencia de la República. Cuando el Congreso presenta la primera moción, hay un pedido por parte del Ejecutivo para que se suspenda este proceso de vacancia y se declare que no era competencia del Congreso, mediante una demanda competencial, el ejecutar un pedido de vacancia, porque atentaba contra los derechos presidenciales de completar el mandato para el cual había sido elegido. Aquí ocurren dos cosas. La presidenta del Tribunal Constitucional presenta al Pleno una propuesta de una medida cautelar a efecto que se suspenda la primera vacancia iniciada por el Congreso. ¿Y qué cosa dice? Que esta decisión de tipo político debe contar con una mayoría altamente calificada, que los 2/3 de votos, equivalentes a 87 votos, no eran suficientes, sino que este debería ser incrementado, por lo menos a 104 votos, para poder vacar válidamente a un presidente de la República. Sin embargo, este pedido de medida cautelar no es aceptado y continúa el proceso de la demanda competencial por este primer pedido de vacancia. No hay ningún pronunciamiento de fondo y comienza el segundo proceso de vacancia por razones diferentes. En esa oportunidad, el Congreso de la República, en forma prácticamente unánime, adoptado por todas las bancadas y reflejado en 105 votos, toma la decisión de aprobar la vacancia del presidente de la República, señor Martín Vizcarra. Fíjese, 105 votos versus los 104 que la presidenta del Tribunal Constitucional consideraba como un monto, como un porcentaje mínimo, ¿no? Para que podamos llegar a establecer válidamente una decisión de vacancia. Sobre esa base es que se comienza el proceso constitucional de asunción del señor Manuel Merino al cargo de presidente de la República, aplicando también la sucesión presidencial establecida en la Constitución, por cuanto el señor Martín Vizcarra no tenía ningún vicepresidente que lo acompañe en su gestión, ya que se había hecho renunciar
a la vicepresidenta que compartió con él la plancha presidencial. Es así, de esta manera, como siguiendo la ruta constitucionalmente establecida, que el señor Merino ingresa a conducir el país como presidente constitucional de la República. Según nuestra Constitución, este presidente constitucional, producto de una decisión de vacar al que había sido elegido para cumplir tal función, tiene únicamente un rol, que es convocar a nuevas elecciones, ¿no? En ese proceso va a ocurrir una serie de hechos muy lamentables en el Perú que terminaron con personas heridas y con algunas personas fallecidas. Y para garantizar la gobernabilidad y permitir la transición democrática, es que se toma la decisión tanto del Consejo de Ministros como del presidente de la República de renunciar y dejar que este tema sea resuelto con responsabilidad por el Congreso de la República, escogiendo a quien debería asumir la presidencia del Congreso y por ende también la presidencia de la República, siguiendo el mismo procedimiento establecido para la elección del señor Merino. Se elige presidente del Congreso al señor Sagasti. Y es en esta condición y con una votación bastante reducida, apenas un poco más de la mitad de los votos del Pleno de la Asamblea Congresal, que es elegido presidente del Congreso y por ende presidente de la República para completar el periodo y llevar adelante las elecciones. Es decir, que cuando uno estudia el derecho constitucional y el derecho comparado, lo que va a encontrar es que en el Perú, en los últimos 3 años, hemos mostrado una gran fuerza institucional, porque hemos afrontado graves situaciones políticas y hemos manejado las decisiones adoptadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Tribunal Constitucional, como por el Parlamento, conforme lo mandan nuestras normas. Finalmente, para aquellos que dicen que el Tribunal Constitucional opinó a favor o en contra del gobierno del señor Merino, hay que señalar que la segunda vacancia del señor Vizcarra nunca fue objetada por el expresidente. No presentó ningún cuestionamiento, ni político ni jurídico. El señor, cuando es notificado de la decisión adoptada por el Congreso de la República, sale conjuntamente con todos sus ministros, anuncia que ha tomado conocimiento de la decisión de vacancia, la acepta y se retira de Palacio de Gobierno. Posteriormente, tampoco realizó ningún tipo de impugnación de carácter jurídico por la decisión adoptada por el Congreso. En consecuencia, cuando semanas después el Tribunal Constitucional, a raíz de la denominada primera vacancia, emite un pronunciamiento, lo que va a decir es que no procede dictar ninguna sentencia sobre la primera vacancia por cuanto es un hecho jurídico, político, dentro del Parlamento que terminó sin una decisión. En consecuencia, al no haberse adoptado ninguna decisión en ese momento, la demanda competencial planteada devenía en improcedente. Esto significa que las facultades que tenía el Congreso para poder declarar una vacancia por falta de conducta o de capacidad moral del presidente de la República continúa vigente en los mismos preceptos desde que fue promulgada la Constitución de 1993, porque no hay ningún pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional que haya enervado al Poder Legislativo de tomar una decisión conforme lo establece la Constitución. En consecuencia, ahora sí, después de esta larguísima explicación, le puedo decir que quienes opinan sobre la falta de legitimidad o la falta de constitucionalidad
de la designación del señor Merino como presidente de la República, desde mi punto de vista, obedece a que o repiten o no conocen las normas constitucionales que tenemos en nuestro país y que además hubo de por medio un debate en el Tribunal Constitucional que decidió dejar intactas las facultades del Parlamento para poder utilizar la facultad de vacar al presidente de la República cuando consideraba había perdido la capacidad moral para conducir el país. Muchísimas gracias, doctora. Explicaciones muy claras, muy contundentes, y explicar que el mismo proceso constitucional que llevó a la presidencia Merino es el mismo que llevó a la presidencia Sagasti, incluso con menos votos para el acceso a la presidencia de Sagasti. Y si uno es golpista y el otro no, quiere decir que está direccionado. Y muy interesante cuando usted dijo que el presidente vacado, Martín Vizcarra, aceptó o por lo menos no objetó la decisión del Congreso de vacarlo. O sea, el que se podría considerar el principal perjudicado por la vacancia no apeló en su momento. Quiere decir que entendió que era un proceso legítimo. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Muy amable. Gracias.